¿Es así, Santiago Nieto? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Elisa. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estás aquí de manera presencial, ya pasando una etapa pues de confinamiento importante, pero poco a poco ya pudiendo intercalar aquí algunas informaciones importantes, porque, Santiago, de lo que hemos mencionado y de lo que hemos informado, tú has estado en muchos de los casos, has tenido información sobre ellos y la has aportado a las instancias correspondientes. Sí. Empezaría con este último caso, el de Gallardo. Tú dijiste que entregaste información a la Fiscalía y al INE. Sí, a ver, a la Fiscalía General de la República se presentó una denuncia desde julio del año 2020 por actividades que nosotros consideramos eran operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hay una denuncia presentada, se encuentra radicada en la Fiscalía, que están haciendo la integración de la carpeta de investigación. Ahora, también debo ser claro en esto, el presidente me dijo, no hay que tener una posición proactiva en el proceso electoral, porque esto puede verse como una violación del principio de equidad en la contienda electoral, sí. Pero terminando hay que proporcionar toda la información ante las instancias competentes. De hecho, durante el proceso electoral se lo entregamos al Instituto Nacional Electoral. Nos requirieron, por los convenios de colaboración que suscribimos, información de 18,000 proveedores del INE y de los partidos políticos, de 12,000 sujetos por actividades vulnerables, de información masiva que nos pedían para poder analizar sus casos, sí. Y inclusive de estos casos que se han comentado. No solamente el caso de Gallardo, que se entregó toda la información, el caso de Samuel García también se entregó la información que nos requirieron, y del caso también de recursos de Tamaulipas hacia San Luis Potosí. Este último caso, el Consejo General del INE acaba de votarlo 8-3 en contra, sí. para que se desechar la denuncia, pero creo que hay un tema importante de información todavía relevante para nosotros. O sea, si bien la parte electoral ya terminó, sí. Nosotros lo que tenemos que verificar es que no exista dinero de los gobiernos o la generación de empresas fachada que financien campañas electorales, porque ese tránsito de la empresa fachada es competencia de la unidad. Exacto, y es que me llamó la atención que el propio presidente indicó en la mañanera que esto había caído mal a los opositores políticos de Gallardo, es decir, que era un tema de política y que se debería de haber presentado a tiempo este tipo de investigaciones, no en procesos electorales, pero es justo lo que me estás diciendo. Tú sí lo presentaste julio del 2020, es decir, se había investigaciones ya importantes en relación al ahora gobernador electo de San Luis Potosí. Sí, y bueno, pero lo importante es que la Fiscalía General de la República tendrá que pronunciarse respecto a si hay una conducta delictiva o no. Nosotros, nuestra competencia termina en denunciar o en bloquear cuentas, sí. Y el Instituto Nacional Electoral pues, es la instancia competente, y la FEPADE para determinar si hay una irregularidad de tipo electoral. Nosotros lo que hacemos es allegarles nuestra información, sí. Para efecto de que las autoridades competentes generen las acciones que corresponden. Y ahí tengo una duda de procedimiento, Santiago. ¿Tú presentaste denuncia ante la Fiscalía General de la República sobre este caso de Gallardo o nada más entregaste información que te fue solicitada? A ver, en el caso de Gallardo se presentó denuncia, en el caso de Samuel nos solicitaron información y se entregó toda la información correspondiente a la Fiscalía. En el caso de Tamaulipas y el presunto financiamiento de San Luis Potosí se entregó al Instituto Nacional Electoral, y pues en general en todos los casos donde ha habido una solicitud de la Fiscalía de Delitos Electorales, de la CEID o de Fiscalía Anticorrupción o de las autoridades electorales, pues hemos proporcionado toda la información. Evidentemente nosotros no tenemos competencia para determinar si es un delito electoral o una irregularidad electoral. Sí. Eso tendrá que determinarlo el INE. Pero para nosotros es relevante que si encontramos empresas fachada o si encontramos factureras, podamos ir al SAT. O si encontramos operativas de lavado de dinero, pues, vinculado con lo electoral, pues podemos llevarlo ante las otras instancias, que sería, en este caso, SEID o cualquiera, o la Secretaría de Función Pública, si hubiera responsabilidad administrativa, o cualquier otro caso, ¿no? Ahora, creo que muchos de los casos, pues, muy graves para el país, finalmente llegan a la Fiscalía General de la República, más allá de las conductas administrativas que puedan sancionarse en el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de la Función Pública, etcétera. Pero no sé, Santiago, si se está trabajando con la celeridad que se requiere en la propia Fiscalía General de la República. Ya se han presentado, ahora presentaste una 6ª denuncia en contra de Emilio Lozoya, por ejemplo.
y no sabemos qué ha sucedido. Es más, yo creo que ya se incumplieron plazos que el propio juez había fijado en esa primera audiencia cuando lo trajeron aquí al país. No sé, ¿qué pasa con eso? Temas. Yo creo que se ha trabajado bien. Por ejemplo, con Seido trabajamos el caso de Cabeza de Vaca y eso nos permitió llegar a la sección instructora y que la sección instructora tomara nuestro testimonio y la imputación de la Fiscalía para retirar el fuero, la inmunidad constitucional del gobernador de Tamaulipas. También hemos trabajado muy bien con la Fiscalía Anticorrupción. Tenemos casos de magistrados federales que tienen 50 millones de pesos en sus cuentas que no podrían justificar bajo ninguna circunstancia como magistrados federales y que ya se encuentran incluso privados sin libertad. Está el caso de Lavalle, digamos, hemos aportado información para casos como de Rosario Robles y en general yo diría que se trabaja de forma coordinada y eso es relevante. Inclusive el propio caso de Lozoya. Acabamos de tener una reunión, hay una propuesta que tenían la defensa de devolver un inmueble para extinguir la acción penal. Nosotros nos opusimos a razón de que no... El de Lomas de Besares, el de las Lomas. Nosotros consideramos que no resulta incompatible con el texto del Código Nacional de Procedimientos Penales que señala que en delito de Orpi pues no puede haber una reparación de ese tipo. Pero yo diría que trabajamos bien, que trabajamos de forma coordinada y creo que lo más importante en esta sexta denuncia de Lozoya fue que encontramos un mecanismo de desvío de recursos. Es decir, son 3,000 millones de pesos que tenía Pemex, se van a Odebrecht y a partir de ahí en una segunda capa empiezan a trabajar entre el grupo empresarial, algunas subsidiarias, algunas filiales y en una etapa inferior, en una capa inferior, se distribuye el dinero a empresas con características de fachada que terminan en un cuarto nivel sacando dinero en efectivo en varios estados de la República. Entonces, por supuesto que hay transferencias a Brasil, a Estados Unidos, a Panamá, pero hay una parte importante del dinero que se saca en efectivo y que pudo haber sido llevada para las campañas electorales. Eso es lo que hemos denunciado recientemente en el caso de Lozoya. ¿Qué investigaciones sobre Lozoya se están retomando ahorita por la Fiscalía y cuántas faltaría para profundizar, investigar y que hay un par judicializadas? Yo creo que hay que empezar, hay que continuar con un tema de defraudación fiscal. Está todavía un asunto vinculado con una especie de estafa maestra de Pemex. Es la misma metodología, solamente que en Pemex, no en Sedesol. Y y esa parte, digamos, tiene que continuar su curso. Esta semana también hemos estado trabajando en entregarle la información por instrucción del presidente López Obrador a la Fiscalía General de la República en el caso particular de Pegasus, que es un caso que finalmente termina violando la intimidad de las personas. Oye, es que estás en todos los casos. No, es que estamos mencionando los casos fuertes, impactantes de investigaciones periodísticas desde hace muchas décadas y recientes, una que retoma también esta investigación de gobierno espía y ahora sale esta ampliación internacional con lo de Pegasus, pero son temas que han estado desde hace mucho tiempo y que tú has estado investigando y presentando la información o denuncias correspondientes. Sí, el tema es que la mayor parte de los delitos tienen un componente financiero. ¿Por qué trata de personas? Porque quieren obtener recursos de forma ilícita, o porque hay pornografía infantil, o porque hay enriquecimiento ilícito, porque hay peculado electoral. Todos los delitos tienen un componente, o la mayor parte de los delitos tienen un componente financiero. Y eso hace que la función de la unidad de inteligencia financiera sea transversal. En este caso de Pegasus, lo que encontramos fue un contrato de 32 millones de dólares en 2014, que en 2015 se hace un reconocimiento de adeudo de 145 millones de pesos a la empresa TechBull, que es una empresa además constituida por otras empresas, particularmente la de Balmac, que es la que termina recibiendo recursos por parte de varias dependencias. Tú mencionaste algunas de ellas, pero está Conagua, están los gobiernos locales, en Colima, por ejemplo, en Veracruz con Javier Duarte. Recibe los recursos, los canaliza a TechBull. TechBull también canaliza recursos hacia otra empresa, KCH y KBH, y a partir de ahí llega a Neo5, NeoS, que es la empresa que constituida en Israel, que fue la que generó el malware de Pegasus. Se puede ver la transacción del dinero, cómo va llegando del gobierno mexicano y cómo se van haciendo depósitos en toda esta red
de 24 empresas que interrelacionan con ellas, no todas vinculadas directamente con Pegasus, pero todas vinculadas financieramente y también relacionadas con temas de seguridad. Sí, yo recuerdo desde esa primera investigación de gobierno espía, Santiago, en donde el gobierno de Peña Nieto había adquirido esta y quienes realmente habían hecho esas solicitudes operaban el malware era PGR, Sedena y CISEN. Pues estamos hablando de personajes muy poderosos. Por supuesto, en la Procuraduría General de la República se ha mencionado a Tomás Herón, pero arriba de Tomás Herón pues estaba el procurador Murillo Karam. La Sedena, pues se diga, estaba el exsecretario Cienfuegos, que pues por lo que ha pasado y los antecedentes parecería intocable. ¿Realmente se van a investigar a estos personajes que estuvieron muy presentes en la adquisición de este malware? Bueno, la posición del presidente conmigo ha sido muy clara: cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a la impunidad. Si encontramos cualquier cosa, tenemos que darle información a las autoridades competentes o, en su caso, presentar denuncias dentro de nuestro ámbito competencial. Y es finalmente lo que vamos a hacer. Estamos entregando toda la información. Estamos hablando, son 5.990 y tantos millones de pesos en depósitos, más de 2.800 millones de pesos en retiros, y en esta operación de 24 personas físicas y morales que el día de ayer ya fueron congelados por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cuántas? 24 personas físicas y morales que forman parte pues de todo este entramado, que terminan mandando dinero a Israel, a Italia y a Estados Unidos, pero particularmente el tema tiene que ver con 10 empresas fachada, que eran los mecanismos para poder transitar los recursos de las dependencias gubernamentales hacia el pago del malware. ¿Y dentro de estas 24 personas físicas hay exsecretarios? No, se trata solamente de los accionistas y se trata de las personas que estuvieron involucrados. Por supuesto, estaremos trabajando, revisando para ver si hay una responsabilidad administrativa para presentar las denuncias correspondientes en otros ámbitos. Y finalmente, creo que es un tema también relevante, es que el caso de Pegasus es una violación a los derechos humanos. Se trata de utilizar un mecanismo de inteligencia no para combatir a los grupos delictivos, sino que para investigar a periodistas, analistas de opinión, creativos. Sí, que impacta en derecho a la información, ¿no? La libertad de expresión, privada, es decir, sí tiene un impacto mayúsculo en general en la sociedad, ¿no? Más allá de las personas particulares que fueron afectadas. Sí, como el caso de la lista de los maléficos, que más allá de lo anecdótico, la verdad es que... Sí, los maléficos y el gallo. Yo decía, el gallo maléfico era el presidente. No, así los maléficos le llamaban. ¿Qué cosa? Al llegar a la administración encontramos, digamos, bases de datos. En estas bases de datos había algunos casos donde se reflejaba, por ejemplo, que habían analizado a Olga Sánchez Cordero, a Julio Scherer, a Durazo. Pero fue hasta recientemente que se encontró este archivo de los 207 nombres. Viene el nombre, el apodo, el caso, si esos ya fueron había sido denunciados, el RFC. Entonces era una sábana con la información. El número uno, por supuesto, era el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gallo. Familia, el gallo. Su hijo, Ramón, era el pollo hermano uno. La doctora Beatriz Gutiérrez Müller, la gallina, y pero en general se llamaba los maléficos. Y cuando encontraron, y además hay personas, de todos los partidos, mejor dicho, de Morena, evidentemente, del PAN, del propio gobierno, del PRD, y sobre todo temas que a mí me llamaron poderosamente la atención, ¿no? Artistas, productores, ¿no? Estaba Epigmenio Ibarra, aparecía Gael García, conductores, ¿no? Víctor Trujillo, Carlos Loret, políticos, Mario Delgado, Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard era Mr. Gold. Me imagino que estaban haciendo referencia Gold, a la línea. Llamado Mr. Gold en mis columnas. No, por otro personaje. Sí, yo creo que el tema fue cómo se utilizó esta información, y lo que a mí me preocupa es que se trata de información, personal de 207 personas políticamente expuestas que... Mondragón. Sí, y no sé, pienso Ricardo Anaya en el caso del PAN,
Moreno Valle, ¿no? Inclusive aparecen en esos listados. Ahora, de todas estas personas y personajes, indicó la Fiscalía que gracias a una denuncia de Carmen Aristegui habían podido avanzar, pero por lo que veo, tú tenías todo un esquema de investigación. Tú lo presentaste también a la Fiscalía General de la República. Sí, a ver, la Fiscalía General de la República, en el caso de Pegasus, ellos iniciaron la investigación y ellos fueron los primeros, y eso también hay que reconocérselo. Nosotros teníamos una investigación paralela, en algún momento también platicamos con Carmen Aristegui para ver qué información podía proporcionarnos ella sobre el tema de Pegasus, pero nosotros íbamos más bien sobre el tema de las operaciones de las empresas fachada y el mecanismo de lavado de dinero, que es nuestro ámbito competencial. Vamos a entregar la información, yo esperaba hacerlo el día de hoy, creo que tendrá que ser ya a partir del día de mañana, pero bueno, ese es un tema vinculado con Pegasus. El otro tema, el de este listado, ya tuvimos un requerimiento por parte de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, para poderles darle información de los 207 nombres en los casos de que se trate de personas que se dedican al mundo periodístico, para efecto de que ellos puedan desarrollar su investigación. Por supuesto que les vamos a dar los datos, vamos a hacer la contestación del requerimiento, pero y en su momento presentaremos las denuncias. A mí, ¿qué me preocupa? Que, insisto, la información financiera de personalidades públicas no se encuentra en el lugar donde se tendría que encontrar. Claro, es decir, si hay una irregularidad, pues debió de haberse denunciado ante la Fiscalía, debió haberse hecho un congelamiento de cuentas, se pudo haber dado vista en sede administrativa, pero no existe solamente existe el listado de que se investigaron, existe la posibilidad de analizar, lo estamos haciendo en el sistema para ver quién fue el que hizo esas búsquedas de información, eso lo podemos rastrear y lo estamos haciendo, pero sobre todo el tema es, esta es información confidencial y es información muy delicada de las personas, vienen domicilios, viene con Pegasus fueron también hackeados las familiares, por ejemplo, de Javier Valdés, Cecilio también antes de ser asesinado, Santiago, es decir, o sea, sí estamos hablando, es un tema serio, más allá a veces de la tragicomedia, de lo que hablamos así de los maléficos, lo que sea, pero sí estamos hablando de un tema muy, muy serio que implica la seguridad de las personas. Y en el tema de libertad de expresión, Santiago, con esto de los influencers, también has hecho investigaciones sobre el tema, has presentado información y en relación al Partido Verde también. Sí, ¿verdad? ¿Ya está la denuncia también? Sí, bueno, a mí me tocó un caso en el 2015 que de hecho nosotros consignamos alguna averiguación previa, todavía eran averiguaciones previas en ese tiempo, relacionado con un caso del Partido Verde y de Twitter, de apoyo en Twitter, y ahora el INE nos requirió la información y nosotros le entregamos de que una empresa moral y una persona física muy joven, con que no cumple un perfil transaccional para ser dueño de una empresa, distribuía recursos entre varios de las personas que fueron mencionadas aquí. Ahora, quiero también señalarlo. Yo no puedo calificar si eso es una irregularidad electoral o no. Eso es una competencia del Instituto Nacional Electoral y yo respeto al órgano donde alguna vez trabajé, como respeto a los demás elementos del sistema electoral mexicano. Pero creo que lo importante es que la colaboración entre las autoridades para poder detener, por ejemplo, financiamiento ilícito de las campañas electorales. Oye, Santiago, y para concluir, sé que el tiempo se nos va volando aquí en televisión, pero por supuesto, ojalá podamos contar con tu presencia, como siempre lo hemos hecho en este espacio, para poder informar a la audiencia de todo lo que se está haciendo, de las investigaciones, de aquello que se puede informar, porque sabemos que también son investigaciones en curso, no todo se puede exponer en estos momentos, pero en el caso de las investigaciones que has hecho, y en convenio con el INE, imagino que tienes una cantidad de información de las personas físicas y morales, del desvío de recursos. ¿Hay algún estado que te preocupe, con toda la información que tú tienes, de decir, ya hay un gobernador, una gobernadora electa que, no debería de asumir? Nada más, si digo, no sé si lo puedes decir, pero lo que se pueda. Yo creo que el presidente fue muy claro también el día de ayer, él planteó
que la población, la ciudadanía había definido en todos los estados, y que se tenía que Pero si están financiados por el crimen organizado. En el caso de que se acredite, por supuesto, hay mecanismos procesales, y creo que esa es la ventaja de nuestro sistema, para efectos de que se impugne. Si hay rebase tope de gastos de campaña, el INE lo tiene que determinar. Si hay un financiamiento ilícito de delincuencia organizada a una campaña, el Tribunal Electoral tiene la competencia constitucional para anular una elección en ese caso. Es decir, todavía falta el Tribunal Electoral. Bueno, sí. Ya, denunciaste también al magistrado presidente. Sí, efectivamente. Hemos entregado 2 veces información ante la Fiscalía General de la República. Ellos determinaron un ejercicio de la acción penal, y en este momento nosotros lo hemos combatido ante un juez de control. Los jueces tendrán que definir si primero la unidad tiene competencia o no para poder impugnar un ejercicio de la acción penal. Yo creo que hay que avanzar en eso para poder revisar la actuación de la Fiscalía. 2, o puede decir el Ministerio Público actuó bien y queda confirmada la actuación, o puede decir falta investigación y se regrese el expediente del Ministerio Público. Tenemos que confiar en las instituciones, y esto no es un pleito de unos y otros, ni es un tema absolutamente sin filias ni fobias. Y yo creo que hay que confiar en las instituciones, pero imagínate, Santiago, si esas instituciones están encabezadas por alguien de que, por ejemplo, tú tienes información importante y dices, hay desvíos de recursos, se tiene que investigar, entonces, y tienen la última palabra en muchas decisiones, incluyendo, por ejemplo, la nulidad de elecciones en caso de que el crimen organizado esté metidísimo. Es decir, se vuelve aquí un círculo vicioso que se tiene que romper. Entiendo que como instituciones, las instituciones son más que los personajes que temporalmente las encabezan, pero yo creo que es un tema que tendremos que discutir como país, ¿no? Sí, hay muchos temas, por supuesto, que tenemos que discutir, pero a mí me parecen 2 temas fundamentales: la consulta popular, tenemos que hablar sobre las reformas a la ley de antilavado, tenemos muchos temas, pero ojalá me invites para poder seguir con ella. Invitadísimo, muchísimas gracias. Gracias.